Bueno, compañeros, compañeras, bienvenidos. Hoy tenemos una charla realmente importante, dado lo que se va a dar mañana en la batalla sobre el presupuesto 2019. La verdad que queremos agradecer mucho a los compañeros presentes, Andrés Capa, que es compañero de los CEP, que por favor deletréame bien el CEP, el Observatorio de Consultora Económica y Política Pública. Ahí está, perfecto. Y el compañero Pablo Chena, que es economista, si no me equivoco, y jefe de los... jefe me parece un poco mucho. Coordinador de... Estamos en un sindicato, parece. Coordinador de los equipos técnicos de la Corriente Federal. Así que bueno, sin mucho más preludio, la verdad que queremos agradecerlo en serio. Siempre, bueno, vos, Pablo, participás en un ámbito muy sindical, pero para que todo lo que sirva para el debate, para la discusión, para la producción de contenido frente a los trabajadores y las trabajadoras, junto a los trabajadores y las trabajadoras, la verdad que se agradece. Lo entendemos como algo prioritario, estos debates en estos ámbitos, no solamente en ámbitos académicos, en ámbitos más especializados en lo técnico, sino también que los trabajadores y las trabajadoras tengan las herramientas para poder discutir. Y acá les cuento que acá hay muchos delegados y delegadas, y eso también nos sirve no solamente para convocar a la jornada de mañana, sino también para poder encarar los debates frente a los compañeros afiliados, a los laburantes. Así que nos viene muy bien, les agradecemos y bueno, arrancamos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a compartir este espacio con compañeras y compañeros con los cuales probablemente nos hemos cruzado en la calle varias veces, así que bienvenido también poder reflexionar un poquito por la delicada situación en la que estamos pasando como trabajadores y como parte del campo nacional y popular. Así que un poco pensando la charla y tratando de enmarcarla, yo al margen, después los números, ya muchos de esos números los vamos a charlar y están circulando, o sea, de lo que significa en términos de ajuste el presupuesto, pero me parecía interesante también dar un pequeño marco político-económico de qué es lo que estamos viviendo, es decir, cuál es, por lo menos para plantearlo como hipótesis, y después de último podemos hacer un ida y vuelta e irlo conversando. Yo creo que este año asistimos a lo que podríamos llamar la paritaria financiera, es decir, fue realmente el proceso de cambio en la distribución del ingreso, lo que ellos llamaban gradualismo versus shock. Era un shock distributivo, evidentemente, y es el shock distributivo que llevaron adelante. Y creo que uno lo puede interpretar por los procesos que fueron aconteciendo como una suerte de paritaria, es decir, las finanzas mostraron que podían no solo parar el país, sino dislocarlo en su sistema de precios, dislocarlo en sus sistemas productivos, es decir, mostraron su capacidad de fuerza, cortaron el flujo de capitales que venía abasteciendo a la Argentina una vez que se decide, que el gobierno de Macri decide abrir la economía y financiarse con capital externo. El proceso de endeudamiento generó una condicionalidad tal que la deuda lo refuerza, pero es un mecanismo parecido al que utilizaron también, si ustedes recuerdan, los fondos buitre, etcétera, en el último periodo del gobierno de Cristina. Es decir, lo que tienen las finanzas no tienen la capacidad de generar riqueza, pero sí de apropiársela, un gran mecanismo de apropiación de la riqueza. ¿Cuál es el problema que tienen? Es que no generan riqueza, es decir, el problema del capitalismo actual, un mecanismo de apropiarse de la riqueza generada y de apropiarse de la riqueza futura, es decir, no solo nos hipotecan lo actual, sino que también nos dicen, bueno, toda la riqueza que vas a generar a futuro ya la tenés hipotecada desde antes de que empieces a trabajar, es decir, una parte importante de tu trabajo lo vamos a apropiar. Y para eso tenés que tener un poder de fuego importante. Y creo que mostraron el poder de fuego. Mostraron que podían destruir la cadena de pagos, que podían destruir las cadenas productivas, que podían generar
una dislocación en todo el sistema de mercado, y eso fue lo que les permitió ahora imponer su paritaria, que es básicamente la paritaria de un rentista. Es decir, si uno mira cómo venía la distribución del ingreso en lo que ellos llamaban gradualismo, en el gobierno anterior venía más o menos inflación y salarios peleando ahí, y la tasa de interés, que es el ingreso, si se quiere, del rentista financiero, venía lo que se llama en términos reales negativo, es decir, venía por debajo de la inflación. Eso sucedió desde el enfrentamiento con el FMI 2002, 2003, 2004, etc. Y es prácticamente una constante del kirchnerismo. Si yo tuviera que expresar el kirchnerismo en términos distributivos, es una recuperación del salario, pero fundamentalmente contra los grupos concentrados el éxito fue relativo. Es decir, se ganó en algunas batallas, en muchas se perdió, contra los grupos económicos concentrados, pero contra las finanzas hubo un patrón común, que fue que la renta financiera por lo menos no logró la reproducción que venía teniendo y que tuvo en otros países como en Brasil, como países vecinos, lo que nos plantean ellos como modelo. Creo que a partir obviamente del gobierno de Cambiemos, es esencialmente una nueva alianza distributiva, y lo que estamos viendo fue la paritaria por la distribución del ingreso que realmente ellos quieren consolidar. Es decir, ahora están consolidando la distribución del ingreso que a ellos les cierra, que es un 100% más o menos de tasa de interés, con una inflación, o sea, toman de base, lo primero que hicieron fue tomar el Banco Central, entonces colocaron un ingreso subparitaria del Banco Central, digámoslo así, respecto a la sociedad. O sea, uno dice, bueno, paritaria respecto de qué, respecto al resto de la sociedad. O sea, lo que vivimos en el presupuesto es el ajuste de esa paritaria, porque esa paritaria dice, yo voy a ganar en este año o de aquí en más o menos un 100%, la inflación va a andar al 50%, 70, 80 si uno mira al Banco Central, pero a partir de ahí todo lo que son los productos financieros están por encima, están arriba del 80%, 100% de tasa de interés. Así como el salario, el ingreso nuestro, la tasa de interés es el ingreso fundamental, si se quiere, del rentista financiero. Entonces tenemos tasas de interés que van a andar entre el 80 y el 100 y que se quieren consolidar, porque ahora lo que hay es una propuesta distributiva, es decir, un nuevo pacto que ellos quieren consolidar de distribución del ingreso. Es inestable hoy, es inestable, y por eso estamos en la calle, y por eso está la pelea contra el fondo, contra todo, porque no logran estabilizar lo que se suele llamar el compromiso distributivo, es decir, la distribución del ingreso que va a regir el sistema económico. Entonces, para ver la contracara en la distribución, tenemos una tasa de interés que estaba corriendo al 25 en el gobierno anterior, que fue subiendo 30, 40, 50, y ahora está en el último saque, que ellos le llaman la última política monetaria, Sanderis y compañía. O sea, con Caputo llegaron a tasas del 40, ¿se acuerdan? 40 y pico en las rebajas, y ya era inestable el modelo. Ahora lo consolidaron, lo pasaron al 70 y pico, subieron 20, 30 puntos como mínimo respecto a lo que venía haciendo Caputo. Eso, como contracara, tiene una inflación que sería un poco, si uno lo simplifica, cómo van los ingresos de los empresarios, que andan al 50, subiendo al 50, actualizándose al 50, y luego tenemos los ingresos laborales que, bien, mal, están entre el 30 y el 15, o menos incluso, pero más o menos están por ahí. Es decir, que dieron vuelta a la pirámide, pusieron patas para arriba respecto de lo que venía haciéndose en los modelos previos y en lo que ellos le llamaban gradualismo, a ir de 25, 30, 40, 45, es decir, el gradualismo para subir la tasa de interés, que es su ingreso. ¿Cuál es el desafío que ellos tienen? O sea, ellos mostraron un poder de fuego para poder hacerlo, dislocaron el sistema de precios y dijeron, colocamos esto o seguimos con la corrida. Estabilizaron esa paritaria de evaluación del 100, tasa del 70. Esa es la propuesta de ellos. A partir de ahí viene el fondo, etcétera. O sea, pero hay que entenderlo desde el punto de vista de la economía política para mí. Ellos quieren consolidar esto. Lo quieren consolidar, y permítame pasar, antes de pasar al presupuesto, por lo que está haciendo el Banco Central. Creo que es el eje clave para entender, si estamos en el mundo financiero, en el mundo de la moneda, no es casualidad que ellos llegan y lo primero que hacen es tomar el Banco Central. Es decir, desde ahí colocan su paritaria financiera, porque de ahí es donde pueden mover la tasa de interés, que es su ingreso. Nosotros tenemos que ir a la discusión paritaria, la paritaria de ellos la imponen y ven la reacción social, es decir,
¿Qué sería la contraparte? El campo nacional y popular. Decimos, yo quiero esto y veamos cómo reacciona. Ante eso llegaron al Banco Central y establecieron esta suerte de paritaria y demostraron el poder de fuego que tienen en estos últimos 3-4 meses para imponerlo. ¿Qué es lo que uno ve? O sea, el nivel de violencia, si se quiere, con el que se está instaurando esta paritaria, tiene que ver con que todo el sistema bancario está funcionando para acumular la renta financiera. Es decir, ellos se garantizaron de que semejante nivel de ingreso, si no lo pagaban los sectores populares ahora, lo iban a pagar después, y trajeron al Fondo Monetario. El Fondo Monetario, digamos que les calzó la deuda que tiene el Tesoro, que tiene el gobierno, el Tesoro Nacional. Podemos dividir al gobierno entre el Tesoro, el Ministerio de Finanzas, Ducomne, etcétera, y el Banco Central. Les calzó la paritaria financiera respecto a que, bueno, el fondo va a adelantar, o sea, hicieron tomar al gobierno, el gobierno lo tomó voluntariamente, 57.000 millones de dólares para poder cerrar lo que ellos quieren ganar en los próximos, hasta que se vaya el gobierno Macri. Es decir, hasta el 2019, hasta que termine el periodo, esperemos que se vaya. Hasta que termine el periodo del gobierno de la Alianza Cambiemos, ellos se garantizaron la distribución del ingreso que quieren y el nivel de préstamos que viene a garantizar eso. O sea, el fondo lo que dijo fue, bueno, para estos niveles de ingreso, de lo que vos querés como ganancia financiera, yo te garantizo que lo vas a tener. ¿Cuál es el problema que tuvieron o que están teniendo con el Fondo Monetario? Que una parte una parte de lo que el fondo le decía, mira, esto lo tenés que gastar exclusivamente en los bonos de deuda que tienen los grandes capitales de afuera, que son aquellos que tienen los bonos del Estado, se estaba usando para la mesa de dinero. Por eso había un problema con Caputo, porque estaba usando los dólares que el fondo le decía, no, estos son para los inversores míos, es decir, son para los que vienen de afuera, para que la bicicleta financiera se mantenga. Ducomne los estaba rifando en el Banco Central en la mesa de dinero. Caputo. Por eso está la disputa entre Caputo y Ducomne. ¿Qué es lo que le dice el fondo? Mirá, esto es solo para esto, y con lo otro, pues la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos entonces con todo el sistema bancario, que también está en la timba? Crearon esta idea de que no hay que dejar cortar la emisión de dinero primario, el dinero que circula en las cadenas de pago, o sea, el peor de todo, el más dañino cuando uno lo corta, que es el dinero que circula en las cadenas de pago, es decir, el dinero con el cual se financian los proveedores, el dinero con el que se descuentan los cheques, el dinero que circula casi, el que se transa. Ese lo cortaron y a cambio de eso lo que hicieron fue una suerte de manera encubierta, digámoslo así, nacionalizaron los depósitos. ¿Por qué los están nacionalizando de manera acelerada? Porque lo que hacen los bancos hoy, o sea, hoy tenemos bancos ricos que no ejercen la función de bancos. Sistema para salir de esta trampa, digámoslo así, si queremos salir con los mecanismos capitalistas, de acumulación capitalista, lo que tenemos que hacer los bancos, ¿para qué están? Para decir, bueno, yo tomo los créditos que vos estás dando a un mes, los depósitos que estás dando a un mes, los depósitos a plazo fijo, por ejemplo, y los presto al sector productivo, los presto a otro, y esa sería como la intermediación bancaria. ¿Sí? Tomo de aquellos que prestan a un mes y yo presto en crédito hipotecario, en crédito productivo, etcétera, 1 año, 2 años, 3 años. Eso justifica que el banco, por lo menos justifica en la teoría bancaria, de que el banco pueda dar, por ejemplo, 40% por los depósitos y cobrar 80, 90%, porque en teoría está asumiendo un riesgo el banco, que es, yo estoy pidiendo plata para devolverla en un mes y la estoy prestando a 1 o 2 años. Eso fue lo que ha cambiado totalmente ahora en el sistema bancario argentino. ¿Por qué? Porque los bancos están tomando al 40, 45% depósitos a un mes y se lo están prestando al Banco Central, que a cambio les da las famosas LELIQ. Es decir, el cambio de la política monetaria fue cambiar las LEBACs. ¿Se acuerdan que era el problema con las LEBACs? Que fue el primer ataque que hicieron fuerte para romper la bicicleta financiera y acelerar el proceso de renta financiera. Y se instalaron con las LELIQs. Las LELIQs, que son las famosas letras que le da el Banco Central a los bancos. Solo la pueden tener los bancos. Es a 1 semana y tiene una tasa que ronda el 70-80%, que anualizada es más todavía. Con lo cual lo que están haciendo los bancos es tomar a un mes y no prestar a 1 año, sino tomar a un mes y prestar a 1 semana. Es decir, lo han puesto patas para arriba, están funcionando al revés de cómo funciona el sistema bancario.
Un sistema bancario que tendría que tomar al corto y prestar al largo para desarrollar las fuerzas productivas, el crédito al consumo, el crédito hipotecario, el préstamo a la inversión, lo que hace es decir, no, yo lo tomo al 45, que es lo que están pagando por los plazos fijos, y se lo doy al Banco Central para que me dé 70 y pico, 80. Esa diferencia entre el 45 y el 70 es lo que se queda en los bancos. O sea que todo está alimentando, estamos alimentando un intermediario financiero. O sea, la única manera de poder sostener tasas semejante propuesta de paridad, de paritaria que nos están colocando, es armar todo un sistema que trabaje para ellos. Colocaron al Banco Central diciéndole, bueno, préstamelo a mí, que yo por el solo hecho de que no se lo lleven a comprar dólares te voy a dar 70 y pico. Obviamente el Banco Central no produce nada, o sea que lo que está armando es una bola de deuda que todas las semanas tiene que ir y decirle, tiene que ir a renovar la promesa, tiene que decirle, bueno, volvémela a prestar que yo te voy a dar tanto, volvémela a prestar que te voy a dar tanto. Entonces se creó, si se rompió toda la teoría, todos los bancos, el sistema bancario ahora se llaman banco, pero son otra cosa, eso es lo que quiero que entiendan. El sistema bancario, como sistema bancario que es intermediar entre los que quieren plata a largo plazo porque tienen proyectos y los que les sobra, digamos, los ahorristas, y la están dispuestos a prestarlas en el corto plazo, y el Banco Central en última instancia lo que hace es tutelar que eso funcione. Ahora agarraron al Banco Central y le dijeron, no, todo lo que le prestábamos al sector privado te lo vamos a dar a vos. Pero como al sector privado, si le cobramos las tasas que le vamos a cobrar, lo fundimos a todos, dámela vos. Entonces lo que hacen es generar una bola de nieve en el sector público, en el Banco Central, que el único fundamento que tiene es alimentar al rentista, que es el intermediario, el que está tomando a un mes a 40 y prestando una semana al 70 y pico. Es decir, que ese 30% que está quedando en manos de los bancos es renta financiera pura, si no tiene ninguna función. ¿Cuál es el problema? Hay un doble problema en eso. Uno es, obviamente, el problema distributivo, que todo eso de alguna manera se paga. Pero lo que estamos viviendo también es que rompieron el sistema bancario. Por eso se han nacionalizado los depósitos, entre comillas. Porque en realidad los bancos son un intermediario, son una ventanilla del Banco Central. O sea, si el sistema funcionara, si queremos hacer ese sistema funcionando más lógicamente, diríamos, bueno, que todas sean ventanillas del Banco Central, que el Banco Central deje los depósitos, le paga a un intermediario, que serían los bancos, que actúan como ventanillas del central, les paga por eso una gestión, un cierto, no sé, un 5%, y baja las tasas de las LELIQ y de todo lo que quieran, un 25-30%, porque simplemente le dice, mirá, ahora le estoy dando un 30% por ser un intermediario que lo único que hace es recibir los depósitos de la gente y dármelos a mí. Eso, lo primero que habría que hacer es regularlo. Pero después, el gran problema que genera es que al tomar todos los depósitos y dejarlos ahí, está frenando a todo el sistema productivo, a todo el sistema de créditos, a todo el sistema al consumo. Si a eso le sumamos, eso para alimentar, para que esta paritaria hoy sea estable, es decir, ¿por qué se estabilizó el dólar? ¿Por qué aceptaron esto? Porque está la bola de fuego está ahí. La pregunta es qué van a hacer con esa bola de fuego, o sea, es la pregunta que hay hoy en cualquier discusión económica, de ver un poco los números de la economía argentina. Y no solo destruyeron al sistema bancario, lo están haciendo trabajar para ellos y lo hicieron, lo pergeniaron para armar una forma de renta financiera. Esto, lo más parecido a esto que yo he visto fue cuando armaron la FJP, que era colocar un intermediario en plata que era del Estado y simplemente por ser intermediario te cobraban las comisiones. Pero las comisiones que están cobrando son 10 veces más que la FJP. Si las comisiones que están cobrando los bancos hoy están dando mucho más ganancia que cuando eran bancos más FJP, como cada uno tenía su FJP. Así que colocaron estas FJP encubiertas que son intermediarios, pero a costa no solo de un problema distributivo, para mantener una renta financiera, sino que destruyeron todo el aparato, o sea, toda la intermediación bancaria que hace falta para crecer. Por eso es que la actividad económica les va a caer un 3% este año y les va a caer mucho más el año que viene. Incluso con esta pauta distributiva. O sea, no va a caer solo porque el poder adquisitivo del salario, que ahora quedó abajo, pues va a reproducir la lógica que viene el año que viene. El presupuesto propone que se reproduzca la lógica de este año, que es los salarios creciendo muy abajo, y no es casualidad las declaraciones de Macri, etcétera, hostigando para que no vayan a subir los salarios, que cada uno gane lo que vale. O sea, empiezan esos discursos
que la productividad, que esto, que lo otro, porque quieren mantener pisados los salarios. De esa manera se garantizan una inflación 10-15% por encima del salario, que sería el margen que le va a quedar a las empresas, y consolidan esta renta financiera un año más, que está calzada con el Fondo Monetario en la parte del Tesoro, pero que tiene una bomba de tiempo en el Banco Central. Y no es casualidad que ahí están todos los pequeños y medianos ahorristas. ¿Sí? Lo que le dijo el fondo es básicamente: yo te garantizo que va a volver lo de los grandes, lo otro, fíjate vos qué haces. Ahora, no me vayas a usar lo mío para pagar lo otro. Por eso es que colocan una tasa astronómica y les prohibió que vendan dólares. Está prohibido casi vender dólares. Lo que ellos llaman la franja cambiaria, etcétera, básicamente no me vendan los dólares. Tenelos con tasa. Ahora, tenelos con tasa todo el pequeño y mediano ahorrista, que era el que se había empezado ahí ya en la última parte de la corrida. Con lo cual tenemos un escenario que, a diferencia, si se quiere, de las crisis financieras tradicionales, el Fondo Monetario no le soltó la mano a toda la Argentina, sino que dijo: a los grandes jugadores yo les voy a pagar, a cambio, acá tenés el presupuesto de lo que tenés que hacer, para que le puedas pagar a esos jugadores, o me vas a tener que te establezco otro plan de pago a vos con el ajuste. Y por otro lado, fíjate qué haces con esta bola financiera que generaste en el Banco Central y que va creciendo hasta no sabemos cuándo, porque el problema es que la tasa de interés lo que hace es reproducir el dinero. Entonces, algo que era chico está creciendo. Lo que más crece en la economía argentina es la bomba de las LELIQs, como deuda. O sea, si algo que crece en la Argentina es la deuda que hoy tiene el Banco Central, que se reproduce a más de un 100% en un año. Entonces, en un año tenés el doble, la bola creció al doble, y así sucesivamente. Lo que pasa es que eso es casi dinero. Entonces, ahí es donde está el gran riesgo, porque eso vence, o sea, son de un corto plazo tal que parecen dinero líquido, están venciendo a una semana. Entonces, lo que antes era un problema, que era renovar las LEVAX a un mes, ahora lo están haciendo una vez por semana. Lo que pasa es que no se siente todavía porque recién empieza el mecanismo. El mecanismo de las LEVAX parecía neutral, parecía inocuo cuando empezó, después terminó como terminó. Pero ahí creo que tenemos, o sea, eso hay que seguirlo atentamente, porque ahí es donde está totalmente descalzado financieramente el modelo. ¿Cuál es el problema? Que semejante alimento que le dan a la renta financiera por este lado rompió todos los canales de pago, de crédito, y vivimos lo que estamos viviendo, que no es solo ajuste del salario, eso es lo que les quiero decir. O sea, acá hubo una dislocación más fuerte que la baja del salario. La recesión que tenemos, el parate de la actividad económica que tenemos, obedece a mucho más que una baja del salario y una suba de las tarifas, digamos así. O sea, apretar al salario, el poder adquisitivo del salario, que fue muy violento. Ni siquiera esa violencia justifica semejante crisis económica, porque rompieron la cadena de pago, y eso va a seguir roto mientras estén los bancos alimentando la renta financiera, mientras estén los bancos trabajando para un banco central que trabaja para las finanzas, porque no hay que nacionalizaron a los peronistas, digamos, no hay que la nacionalización de los depósitos. Si uno dice: yo voy a nacionalizar, te saco a vos, saco a los bancos, saco lo que sería la FJP, denme la plata a mí, le dice a los ahorristas el Banco Central, que fue lo que hizo Perón, y yo con esto doy crédito a la industria, subsidio la actividad productiva, etc. Esa sería una nacionalización virtuosa de los depósitos. Lo que estamos viviendo ahora es una captación de los depósitos para la renta financiera. Eso destruye todas las cadenas de pago, no solo el poder adquisitivo del consumo, o sea, no solo el poder adquisitivo del salario, que se refleja en el consumo. ¿Esto cómo se traslada en el presupuesto? En el presupuesto se traslada, o sea, el presupuesto tiene un ajuste que todos ya sabemos bastante violento en todas las partidas que no sean pago de deuda. El pago de deuda está pronosticado que va a crecer un 50% más o menos, llegando a 600.000 millones de pesos más o menos de pago de intereses. Lo que ellos llaman el déficit cero es un déficit primario cero. Es decir, ellos dicen, porque pareciera que déficit cero es una política de austeridad. No lo venden como una política de austeridad, como decir: bueno, gastamos mucho, vamos a ajustarnos. Pero si uno mira lo que se va ajustando, se ajusta todo lo que está fuera del campo de la renta financiera. Ahora, todo se ajusta para que crezca la renta financiera, para que algo pueda crecer en los intereses dentro del presupuesto, puedan crecer al 50%. Hay que ajustar todo lo demás en un escenario en el cual se destruyó la actividad productiva. Es decir, no vamos a pagar con crecimiento, seguro. No solo porque están cayendo los poderes adquisitivos de los ingresos populares, que son una causa de la recesión y una consecuencia de la recesión, sino porque están rompiendo toda la cadena
de pagos, todo el sistema de pago, todo el sistema de crédito, para alimentar la renta financiera. Entonces, cuando uno dice, bueno, en un escenario tengo que pagar la deuda, en un escenario de ajuste y de recesión, yo creo que se quedan cortos, y es el primer señalamiento que hago incluso dentro de este ajuste, que el ajuste no va a alcanzar el año que viene, es decir, van a tener que ajustar mucho más, porque la caída en la actividad económica va a ser mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque esta bomba que les digo de las LELIQs crece este año y el año que viene se vuelve mucho más inestable. Si son las LEVAX de este año, las LELIQs del año que viene. Entonces tenemos una crisis que va a ser más severa que la de este año en términos igual o más severa, por lo cual esperar una caída de solo el 0,5% es falaz. Se espera una caída de la actividad económica mucho mayor. ¿Qué implicancia tiene que caiga la actividad económica? Que la recaudación que ellos estipulan que va a crecer al casi el 25%, el 40 y pico por ciento, va a crecer mucho menos. Incluso con los impuestos de estos nuevos marginales que están colocando, yo creo que van a reforzar el tema impositivo, cobrando algunos impuestos nuevos. Pero está claro que la recaudación por IVA, por ganancias, por la recaudación tradicional, que depende de la actividad económica, se les va a desplomar. Eso significa que para llegar al déficit cero, que es el déficit primario cero, van a tener que ajustar más las partidas que están, lo que se llama sobre la línea, es decir, las partidas que van a salud, educación, ciencia y tecnología. Todo lo que están ajustando ahora está subestimando el ajuste. Va a haber un ajuste mayor, porque los intereses no dependen de la actividad económica, o sea que eso va a crecer, y al contrario, cuanto más inestable es la actividad económica, por la propia teoría del riesgo que usan las finanzas, vos sos más riesgoso, por lo tanto te carga una tasa de interés mayor. Es decir que asistimos a una tasa de interés que crece. Esa tasa de interés que crece es el ingreso del rentista financiero, de la renta financiera, de la bicicleta financiera que le llaman. Ese ingreso de la bicicleta financiera, incluso en periodos de crisis, crece más que lo que crece en periodos normales. ¿Por qué? Porque supuestamente yo, en un escenario de recesión, soy más riesgoso, mi capacidad de pago está en duda, por lo tanto te lo cargo en la tasa de interés, en el riesgo país. Se dispara el riesgo país, todo lo que tengo que renovar, lo tengo que renovar más caro, y eso me genera un aumento en los intereses que tengo que pagar, sumado a una recaudación que me está cayendo. ¿Cuál es la única manera de volver en esta idea del ajuste permanente? Es volver sobre los gastos y seguirlos ajustando nuevamente para tratar de pagar. ¿Cómo es la forma de ajuste que tienen cuando ya está la bicicleta, ya está andando, digamos, ya estoy dentro del año de ejecución de este presupuesto? Es subejecutando presupuesto. Entonces, la subejecución que estamos viviendo todo este tiempo desde que asumió el macrismo, la subejecución y la sobreejecución en el pago de deuda y subejecución en todo lo demás, es lo que vamos a seguir viviendo el año que viene. Es decir que hay que estar atento, creo yo, fundamentalmente con la subestimación que hacen de la caída, que ya hasta el propio Fondo Monetario se las corrige, y en 0,5 el fondo dice van a caer 1,5, el fondo en general se quedó corto en los periodos de crisis, vamos a caer más, por lo menos como caímos este año, 2 y pico. Si a eso le sumamos la inestabilidad, el presupuesto dice que vamos a caer 0,5, el Fondo Monetario dice 1,5. Y este año, que estamos cayendo 2,5, 3, o sea, no hay nada que haga ver, por lo menos desde el punto de vista del escenario macroeconómico, que haga ver de que esta caída no va a continuar con esta severidad. Porque lo que generó la caída, que fueron las LEVAX, ya está de nuevo para el año que viene generando la misma inestabilidad financiera. Entonces asistimos a una paritaria financiera que se quiere consolidar en un presupuesto que por un lado parte de un ajuste brutal, pero que se queda corto si lo que quieren es ajustar todo el gasto primario para pagar deuda, porque la deuda crece. Por eso hablábamos recién de que no es un presupuesto, incluso no es un presupuesto de distribución del ingreso, de redistribuir a favor de la finanza, no es un presupuesto incluso de la austeridad. Un presupuesto de la austeridad sería si yo agarro los intereses de la deuda y digo, pero para ciencia y tecnología va a caer, o en términos reales cae, no sé, 5%, bueno, entonces ajusto los intereses también como ajusto todo el resto del gasto. Si yo estuviera ajustando como ajusto todo el resto del gasto los intereses, podríamos pensar que es un presupuesto de la austeridad.
Esto no es un presupuesto de austeridad, porque los intereses están creciendo al 50% y todo lo que estamos ahorrando de los otros gastos se está pasando al pago de intereses. Y ya lo voy a plantear otra trampa que hay ahí en el pago de intereses. ¿Qué es lo que vale la pena destacar respecto del pago de intereses sobre qué es lo que puede pasar también? La otra trampa que hay sobre por qué el ajuste permanente es una trampa, primero porque no deja crecer, eso es obvio, con lo cual si no podemos pagar nunca con crecimiento, no pagamos. Si no se paga con recesión, nunca se le pagó al fondo con recesión, siempre se renegoció. En la recesión se cortó el flujo de pago, o sea, se declaró el default o se sentó al Fondo Monetario a renegociar, porque si uno no crece no puede pagar. Es mentira que uno puede pagar en la recesión, porque la misma recesión, lo que pasa, lo que ellos quieren asimilar a una familia, que es, si vos en una familia gastás menos, te queda más plata para pagarle al banco, es falaz para todos. Eso es del keynesianismo, digamos, o sea, lo que dijo Keynes. Si todos bajan el salario, cae el consumo y la economía le va peor, no le va mejor. Lo mismo pasa con la deuda. Si todos ajustamos para pagar deuda, en realidad lo que era nuestro ahorro se cayó el ingreso. Todos ajustamos, por lo tanto cayó también el ingreso, cayeron los salarios, y si yo había ahorrado una parte del salario, creyendo que mi salario se iba a mantener estable, en el próximo periodo, como todos ajustaron, se vendió menos, se consumió menos, cayó el ingreso y por lo tanto me pagan menos a mí. Entonces, en definitiva, no ahorré nada, desapareció. Eso fue lo que vino a decir Keynes. Cuando le decían ajustar en la crisis del 30, es decir, un disparate ajustar, porque justamente si ajustamos se cae del otro lado el ingreso y no aumenta el ahorro, que era lo que en teoría se destina a pagar la deuda. Con lo cual, esa es la trampa de querer pagar con recesión. Con recesión no se paga, con recesión se profundiza el problema, siempre. Con lo cual, no es un proyecto de pago al Fondo Monetario, tampoco, o sea, es un presupuesto de consolidación de un grupo de poder financiero, pero lejos está de ser un presupuesto de pago, porque justamente si yo les puedo pagar, son menos poderosos. Si yo realmente hiciéramos un presupuesto para pagar la deuda que debemos, tendría que ser un presupuesto de expansión de la actividad económica. Así, bueno, déjame crecer, a medida que voy creciendo te voy pagando. Por eso los debilita a ellos. Con lo cual nunca te van a permitir un presupuesto del pago. Te van a obligar a un presupuesto del ajuste, en términos de también irte sometiendo a sus propias necesidades, porque cuando uno no puede pagar y está ajustando la economía y te dicen, bueno, mira, te voy a prestar otro poco más, pero empezá a privatizar esto que era patrimonio público, empezá a privatizar esto que es patrimonio público, o sea, viene la parte en la cual empiezan a abrir el territorio y te empiezan a decir, bueno, yo me quiero quedar con esto, pagame, o sea, son los famosos planes de pagos que establece el fondo con las cosas que te quedan. Ese es el escenario, el peligro de consolidar esto. Respecto a los números concretos del presupuesto, que insisto, está lejos de la austeridad, o sea, cuando uno ve, es un presupuesto de la distribución del ingreso por este aumento fenomenal que hay en el pago de interés de la deuda. Pero me sorprendió cuando lo manda el gobierno, por ejemplo, en el mensaje del presupuesto, dice, estamos llevando adelante una significativa reducción del gasto primario para alcanzar el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal le llaman ellos al primario, es decir, sin tocar el pago de interés de la deuda. En 2016 bajamos el gasto primario real del sector público no financiero 0,8%. En 2017, o sea, ellos vienen reconociendo cómo están bajando, cómo están ajustando desde que llegaron. En 2017, 3%. En 2018 proyectamos que caiga 6,2%. Ya se redujo 6,4% en los primeros 8 meses del año, dice, un ajuste del 6 y pico. Y para el 2000, o sea, si esto que estamos viviendo, que ya lo estamos viviendo en carne propia, es un ajuste del 6,2%, ellos dicen, y para el 2019 proyectamos una reducción del 7,7%. O sea, una reducción similar o parecida o mayor incluso a la que estamos viviendo. Esto nos lleva, dice, bueno, levanta como un valor bajar el gasto público del 24% del PBI en 2015 al 20%.
dice, tamaño esfuerzo en el saneamiento de las cuentas públicas es inédito para la historia argentina. Ellos creen que están saneando las cuentas públicas. Creen que ajustar todo lo demás y hacer crecer las deudas es sanear las cuentas públicas. Y cuando uno mira las cuentas públicas están destruidas porque la recaudación se está cayendo a pedazos, y está destruida porque si sumamos los intereses de la deuda pública, el déficit fiscal prácticamente no baja, se incrementó. Si se mantiene en el 3,5% del PBI, solo si tomamos en cuenta lo que crecieron los intereses. Si mantenemos la idea de que la recaudación va a caer, o sea que este ajuste no se va a ver como lo reflejan ellos en el presupuesto, que van a poder bajar el gasto y la recaudación se les va a mantener, va a subir. Si creemos que ese supuesto es falso y nos mantenemos en los márgenes que estábamos creyendo, volvemos al mismo nivel de déficit fiscal. O sea, es muy probable que el año que viene nos juntemos a charlar sobre esto y tengamos el mismo déficit fiscal que este año con otro nuevo año de ajuste. Porque este año fue un año de ajuste que aumentó el déficit fiscal. Porque se les está cayendo a pedazos, o sea, se les cae a pedazos la recaudación por un lado y por otro lado quieren ajustar todos los gastos, pero el gasto de pago de la deuda se les dispara. Y se les dispara no solo por el mecanismo de endeudarse, sino que se les dispara porque el dólar está en una trampa mortal, que es lo que se llama el descalce de la hoja de balance, que es muy común en las empresas. Si yo recaudo en pesos y me endeudo en dólares, que es lo que sucede en el Estado argentino, está recaudando en pesos, cada vez recauda más en pesos porque recauda más de nosotros, pero la deuda la toma en dólares. Al tomar la deuda en dólares, los $1.000 dependen, cuántos pesos van a ser, depende del tipo de cambio. Entonces, esta devaluación, por ejemplo, del 100%, hizo que todos los intereses de la deuda que estaban en dólares, el capital, pero los intereses que están pesando en el presupuesto, se dupliquen en pesos, sin haberse endeudado nada. Es decir, si yo digo no voy a tomar nada de deuda el año que viene, pero devalúo un 50%, los intereses que me está diciendo acá van a subir el 50%. No porque me endeudé más, sino porque en pesos están en dólares. Entonces cuando los paso a pesos suben un 50% porque se devaluó el peso respecto al dólar. ¿Se entiende? Entonces estoy en una trampa en la cual, por un lado, dependo de los capitales extranjeros y por otro lado, los intereses me crecen incluso atado a mi política cambiaria. Si yo quiero devaluar, prendo fuego el presupuesto público. O sea, vuelvo a descalabrar todas las cuentas públicas. Y si quiero mantener las cuentas, si quiero evitar la devaluación, en el Banco Central genero la otra bomba que son las LELIQs. Es decir, ahora por ejemplo se frenó la devaluación. Para frenar la devaluación tuve que crear una bomba en el Banco Central, que son las LELIQ, tuve que dar una tasa de interés astronómica a la renta financiera. Ahora, si yo quisiera descomprimir en las LELIQ toda esa plata, esos depósitos, que ahora ganan menos y que por lo tanto dicen ya no me conviene tanto, están en pesos, se van al dólar. Se me dispara el dólar. Si se me dispara el dólar, tengo problemas con Duhovne, porque viene Duhovne y dice se me están disparando los intereses de la deuda que están en dólares. Entonces están en una trampa entre Banco Central, si se quiere, deuda del Banco Central, deuda del Tesoro, una calzada en dólares, la otra en pesos, en el medio una puja de afianzar una distribución del ingreso con esta paritaria de devaluación del 100 y tasas de interés del 70, y están atrapados, y todo eso ha significado la destrucción de todas las cadenas de pago, no solo del ingreso del asalariado, sino también de toda la cadena de pago producto a la destrucción que han hecho del sistema bancario. Así que los bancos estén ganando mucho no significa que estén cumpliendo su función bancaria, al margen de lo que uno puede opinar de que si los bancos para qué sirven, pero si sirven para algo, en este caso lo están haciendo exactamente al revés, o sea, lo pusieron a funcionar al revés a los bancos. Toman al corto, toman al mes, que es corto también, prestan a más corto plazo, a mayor tasa y simplemente al Banco Central, que somos todos nosotros. ¿Para qué nos están prestando nosotros? Pregúntense ustedes, ¿para qué nos está sirviendo? Evidentemente están alimentando esa deuda. Respecto de los números por ahí más concretos del presupuesto, algunos números para destacar, por ejemplo, o sea, todas las participaciones en ciencia y tecnología caen respecto incluso del gasto total, no solo caen en términos reales, algunas caen en términos nominales. Lo que caen en términos nominales de manera abrupta es la transferencia a las provincias y la obra pública, que se desploma de una manera significativa. Lo de las transferencias a las provincias hay que verlo, porque por ejemplo cae en términos nominales
17,5% según plantea el presupuesto. Y esas transferencias de las que más caen son en educación, que cae un 13,5% nominal. Parece que estamos pensando que la inflación va a ser 40%, el presupuesto propone 35%, la inflación promedio para el año que viene, la subestima, pero en términos nominales, es decir, menos cantidad de plata, va a ir a las provincias en transferencias a educación, desarrollo social, seguridad social, no cae en términos nominales, pero sí en términos reales, porque sube solo un 21%. Y las prestaciones sociales en general se mantienen en términos de crecimiento en valores similares a los de la inflación, 34,4, simplemente porque todavía tienen que resolver el tema de las actualizaciones que ya le dieron el primer hachazo a las actualizaciones de las jubilaciones, ya rompieron la ley de actualización anterior, pusieron otra, pero esa también lo están comprometiendo. Por eso están hablando de que aquellos que se jubilaron con la moratoria, dejarlos afuera. O sea, tienen un problema que van a tener que resolver, que es que van a empezar a fustigar a los jubilados. Si uno mira en servicios sociales, el 63% del gasto público son servicios sociales. Lo otro que crece, el 20%, como para que nos demos una idea global. Servicios sociales incluye todo, ¿no? Incluye asignaciones familiares, asignaciones jubilaciones, asignaciones universales por hijo, el gasto en desarrollo social, etc. Es el 63,3%. La deuda pública representa casi el 18% del presupuesto. Y los servicios económicos ya están en el 10%, que serían básicamente los subsidios a la energía, los subsidios para las familias en energía, en servicios públicos, salud, luz, agua, gas, etc. ¿Qué es lo impresionante de esto? Es que se ha revertido exactamente casi respecto a lo que era por ejemplo, en el 2010 hasta el 2015. En el 2015, por ejemplo, los servicios económicos, que serían los subsidios a los servicios públicos, rondaban el 20% del presupuesto. Y los servicios de la deuda eran el 7%, 7,7%. Para 2019 ya los servicios de la deuda pasan de ser el 7%, de comprometer el 7%, a comprometer el 18% del presupuesto, y los subsidios pasan de el 20%, que era el subsidio para, o sea, cuando hablamos de subsidio estamos hablando era la posibilidad que tenían las pymes de poder ponerse en marcha porque la energía estaba barata, era la posibilidad que tenían muchas familias de acceder a los servicios porque estaban baratos, era la posibilidad de que el consumo crezca porque al estar las tarifas en valores bajos relativamente, permitía que el consumo se destine al mercado interno. Toda esa política, que era una política de industrialización y de alentar al mercado interno, fíjense cómo cambia. O sea, todo lo que hemos, entre comillas, todo lo que el gobierno ahorró, ¿por qué digo el gobierno ahorró? Porque dice todo lo que ahorramos, dice nosotros. En realidad a nosotros nos lo está pasando, nosotros no estamos ahorrando nada, o sea, lo que está haciendo el gobierno es transferir un costo a la sociedad, un costo que el Estado como política lo había tomado, porque una tarifa no es un precio, una tarifa es un precio fiscal, que le llaman, o sea, la determina el Estado en función de una política económica. Lo que en el gobierno anterior, lo que dijo el Estado es, van a estar bajas las tarifas porque yo apuesto a un mercado interno, industrialización, etcétera, y me voy a hacer cargo yo de las diferencias de costo. Lo que está haciendo el gobierno ahora es pasar eso a la sociedad. Ellos lo llaman el ahorro. El ahorro es para las cuentas de Ujomne, no para nosotros. Nosotros no tenemos ningún ahorro, porque de hecho nos está trasladando. Es decir, el Estado que lo que tiene que hacer es, porque tiene más herramientas que los ciudadanos, para decir, bueno, si hay una conflictividad, por ejemplo, en las tarifas, yo me encargo de resolverla, si doy subsidios, cobro más impuestos a los ricos, hago lo que tenga que hacer para estabilizar un problema de conflicto, por ejemplo, con las tarifas. Ahora lo que hace es pasársela al ciudadano. El ciudadano no puede hacer nada con eso, o sea, le llega la tarifa y tiene, bueno, ver cómo hace para pagarla, porque no tiene poder, el poder que da el Estado. El poder que da el Estado es decir, si yo tengo un problema y quiero subsidiar las tarifas, puedo cobrar un impuesto nuevo a la renta financiera, por ejemplo. Ahora estamos haciendo exactamente lo inverso. En lugar de cobrar el impuesto a la renta financiera para financiar la industrialización, por ejemplo, a través de las tarifas, lo que estamos haciendo es, todo el ahorro de las tarifas se está yendo a la renta financiera. Es decir, los que realmente se están beneficiando con el aumento de tarifas es la renta financiera en el presupuesto. Está casi dado vuelta, es decir, se cruzan las líneas. Todo lo que se ahorró el
Se ahorró el Estado, que nos lo pasó a nosotros, no fue que se lo ahorró el pueblo argentino. Lo que dijo fue, lo dejo de pagar yo, lo pagan ustedes. Ellos lo toman como ahorro. Ahora, no bajó eso el déficit. Todo eso se fue a decir, bueno, todo esto que no pagaba de subsidios, que eran para la industrialización, que eran para el mercado interno, se los va a llevar la renta financiera en mayores intereses. ¿Cuánto equivalen los, como para darles alguna idea del pago de intereses en el total del presupuesto? Como resultado, por ejemplo, 5 veces el presupuesto en salud, 11 veces la promoción y asistencia social, el presupuesto que está asignado a eso, 3 veces el presupuesto de cultura. Imagínense lo que significa renegociar los intereses, ¿no? Ni siquiera el stock de deuda, los intereses que está generando solo la deuda del Tesoro. Súmenle la deuda que estamos hablando del Banco Central, que acá no está. Esto es el presupuesto del Tesoro Nacional, no es el presupuesto del Banco Central. El Banco Central tiene otra deuda que está generando, que tiene también niveles de interés astronómico. Pero fíjense que habíamos dicho 3 veces el gasto en cultura, 16 veces el gasto en ciencia y tecnología, 26 veces lo que se va a gastar en vivienda y urbanismo, 31 veces lo que se va a gastar en agua potable y alcantarillado, etcétera, ¿no? Es decir, así podríamos agarrar cada ítem del presupuesto y ver lo que significa en términos de ajuste. Luego todos, no quiero aburrirlos con números de cuánto caen en términos comparativos todos los gastos, pero todos se ajustan, es decir, salud, promoción, ciencia y tecnología, ni hablar, vivienda, educación y cultura, la obra pública se ajusta de manera fenomenal, las transferencias a las provincias fundamentalmente se ajustan en educación, desarrollo social, etcétera. Esa es la tensión que hay con provincias y municipios, es decir, no solo, porque no pareciera que se mantiene el gasto en desarrollo social, se mantiene el gasto nacional, pero todo lo que se transfiere a las provincias, fundamentalmente en educación, es una estrategia como similar a la de Caballo. ¿Se acuerdan que Caballo transfirió la educación a las provincias y no les transfirió los recursos? Pero ahora también lo están presionando para transferirle cada vez menos recursos a la educación y al desarrollo social, etcétera, en términos de las provincias. O sea que se viene un ajuste que acá se ve fundamentalmente en el federalismo, un fuerte ajuste a las provincias y un fuerte ajuste a la obra pública. De nuevo, el ajuste a la obra pública no solo no se puede hacer un montón de infraestructura que es necesaria, sino que afecta de nuevo a la actividad económica, o sea, la actividad de pico y pala, que es la que resuelve el problema, por lo menos de una pequeña parte de los sectores populares que viven del pico y pala de la obra pública. Todo eso está parado, lo quisieron suplantar por los contratos de participación pública-privada, que también los tienen frenados, y que después podemos charlar sobre lo que implican también esos contratos para la obra pública de participación pública-privada, que básicamente que lo haga un privado que trae el financiamiento y el Estado le garantiza la rentabilidad de esa inversión que va a hacer. Lo que significa en términos de desarrollo de la ciencia y el aparato productivo doméstico, porque el que viene a hacer los contratos de participación público-privada viene con un aparato llave en mano, es decir, con una tecnología que importa, con proveedores que ya vienen a nivel global, etcétera. Se pierde un instrumento de la obra pública como elemento para dinamizar el desarrollo. Eso, si quieren, después podemos charlar un poco más en detalle. Pero bueno, incluso eso, que tiene efectos muy perjudiciales a largo plazo, pero que en el corto plazo puede resolver algún problema de la obra pública, también está frenado hoy. Y la caída, por ejemplo, en el 2015 era 2,7 del PBI era la inversión pública, y en el 2019 se espera que sea el 1%. Es una caída fenomenal de la obra pública, que en teoría es una de las banderas del macrismo, ¿no? O sea, que es la dinámica de la obra pública y la obra pública en general. Bueno, esto resume, si se quiere, un poco, por lo menos, la concepción de lo que podemos leer atrás, no solo del presupuesto, sino de la política en general, económica del macrismo, y después, si quieren, charlamos sobre algunos temas puntuales. Muchas gracias. Bueno, yo voy a intentar no ser demasiado aburrido, en el sentido que yo me traje una presentación que tiene muchos números. En todo caso, podemos delinear charlar sobre algunos números en general y abrir a dónde va con más productivo.
mirar solo los números. Pero quería empezar por esto que es la página de donde está el presupuesto, porque hay mucha información pública acerca del presupuesto. O sea, que para ustedes que por ahí intervienen en la actividad sindical, acceder a este material de consulta, digamos, en cualquier negociación o en cualquier charla, cuando quieren por ahí correr con algo, sino para que acá tengo los números, me están mintiendo. A veces sirve y es fácil de acceder. Digamos, usted pone en Google ONP o digamos, Oficina Nacional de Presupuesto 2019 y ahí se les abre esto que parece una propaganda de gobierno, ¿no? Pero no, es útil, es información útil para usar para nosotros, digamos, apropiarnos de esto. Todos los datos, digamos, que estamos diciendo salen acá. Les comento muy brevemente. Donde acá dice el mensaje del proyecto de presupuesto, tiene justamente lo que el gobierno quiere comunicar acerca del presupuesto con las principales cuadritos y números y descripciones de políticas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con este presupuesto? No es un documento tan largo y no es un documento técnico. Si quieren después chusmearlo, lo pueden ver. Y después más acá abajo tiene una cantidad de planillas anexas, muchas, pero en un determinado momento empieza a haber planillas que son por ministerio. Entonces, si ustedes laburan, les interesa en particular, el Ministerio de ahora es Salud y Desarrollo Social, hay un fascículo específicamente para el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que ahora no lo veo, pero debe estar por ahí. Acá está. Y entran ahí y les va a poner dependencia por dependencia dentro del ministerio cuál es el presupuesto, por programa presupuestario, por lo que se llama inciso de gasto, si es gasto en personal, si es gasto para comprar cosas, si es gasto para inversión o si es gasto para transferencia. Algunos de esos números vamos a ver ahora, pero es accesible fácilmente si lo quieren chusmear después. Bueno, a ver si puedo ir. No, la tengo en este escritorio. Bueno, tal como comentaba Pablo, ¿no? Sí. Esto lo voy a pasar rápido porque en realidad ya lo desarrolló. El presupuesto tiene un planteo de déficit cero, que como bien dijo es un déficit primario, o sea, antes de pagar los intereses, quedar ingresos igual a gastos, pero gastos sin contar los intereses de la deuda, que son 600.000 millones de pesos, si no contamos los intereses intraestado, ¿no? que se pagan, pero que los acreedores es el mismo Estado Nacional. Y básicamente el ajuste que plantean es, esa barrita de ahí lo que indican es que ponen prestaciones sociales, que ahora vamos a discutir un poco eso, en rojo porque es malo, porque como aumenta el gasto, aumenta el déficit, digamos, de prestaciones sociales. Entonces, y como lo verde es bueno, es lo que ahorra plata acá, lo que gastar menos es bueno, entonces el rojo es malo. Fíjense que hay un ajuste muy grande, está todo en porcentaje del PIB, ¿no? Partimos de 2,5 puntos del PIB de déficit, o sea, de gasto mayor de recursos primarios. Después dice, bueno, ¿cómo llegamos a cero? Y básicamente las grandes variaciones son menos subsidios de tarifas, se ahorran ahí, y después hay un recurso adicional que es los derechos de exportación, que el mismo mensaje de presupuesto dice que lo están poniendo para captar una parte del ingreso del sector más beneficiado de este contexto. Lo dice así textual, que son los exportadores. Y como pidiéndole disculpas, ¿no? Dice, bueno, le vamos a sacar un pedacito. Bueno, pero lo paso porque acá empieza la parte más pura y dura. Perdón, un comentario adicional nomás, antes de meternos con esto, que es cómo venimos este año para el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo viene la ejecución presupuestaria este año? Lo que mencionaba que muy bien, digamos, Pablo, sobre acerca de los intereses dolarizados, que es una trampa porque la devaluación impacta directamente sobre el presupuesto de gasto en intereses, le hago un agregado nomás. El tipo de cambio promedio que está en el presupuesto 2019 es 40 pesos por dólar. Eso quiere decir que promedio, o sea que va a quedarse planchado el tipo de cambio, ahora está en 38, pone que el año cierre en torno entre 38 y 40, según el mismo gobierno, porque plantearon unas bandas con el tipo de cambio ascendiendo 3% todos los meses. Entonces, si se cumple lo que dice el nuevo gobierno, es difícil que el año que viene mantengan ese tipo de cambio quieto, planchado en 40,
por lo que ya explicó él, digamos, y en el caso de que eso no se mantenga, automáticamente los intereses, el gasto en intereses va a aumentar, como pasó este año. Entonces ahí hay una trampa de cómo están armando el presupuesto. O sea, están subestimando el pago de los intereses. De hecho, eso decía que son 6 veces el presupuesto de salud, también de 6 veces el presupuesto de la asignación universal, digamos, que lo mismo que pagamos en intereses que los 3 millones y medio de pibes que cobran asignación. O sea, 6 veces lo que pagamos en las asignaciones equivale a lo que presupuestaron de interés. Y eso se puede agravar. Y además eso no cuenta lo que se llama el abajo de la línea, que es el pago de capital de deuda. Porque lo que figura ahí son los intereses. Vos tenés que pagar los intereses más parte del capital. Bueno, ese capital se paga tomando nueva deuda y refinanciando. O sea, es como una pelota. Bueno. Entonces, es un presupuesto que realmente pinta un programa complicado en términos de la sostenibilidad de del mismo presupuesto. Esto es un poco cómo venimos hasta ahora. Nosotros, agosto 2017, agosto 2018, esto es cuánto gasto se ejecutó hasta agosto 2017, cuánto gasto se ejecutó, se devengó hasta agosto 2018. Comentario rápido, esto es para marcar simplemente, un segundo. Nosotros, en general, esto lo hacemos, esto es total Ministerio de Desarrollo Social. Como ustedes saben, el Ministerio de Desarrollo Social se convirtió en un superministerio de Salud, Desarrollo Social y ANSES. Sobre todo lo que más ruido hace presupuestariamente es la ANSES, porque es una tortadita que distorsiona todos los números. Pero lo que nosotros hacemos acá es hacer una comparación, digo nosotros pues lo hablamos en el proceso, una comparación del Ministerio de Desarrollo Social mirando los programas compatibles con lo que era el Ministerio del año pasado. O sea, lo que es desarrollo social, no salud, no ANSES. Y también hacemos un total neto de las pensiones no contributivas, que es, porque si comparamos con un año que tenía las pensiones adentro, también cambia muchísimo. De hecho, estaría cayendo 63% del gasto. Eso es porque las pensiones pasaron a otra. Y hacemos un recorte de lo que es los programas de la economía popular. Desde hace un tiempo venimos laburando junto con la CT, con el MT, para digamos, hacer un seguimiento de cómo viene la ejecución presupuestaria y el presupuesto para todos los programas que van destinados a ese sector particular, que ahora vamos a ver con detalle. De hecho, se necesitan acá. Pero bueno, básicamente esto lo que muestra es que si uno ve cómo viene aumentando el presupuesto del Ministerio dividido en lo que va a la economía popular, que la mayor parte de eso es los salarios sociales complementarios. El programa se llama, es este de acá, Proyecto Productivo Comunitario. Ahí están los salarios sociales complementarios. Ese gasto viene aumentando por encima de la inflación este año, o empatado, digamos. Si tomamos agosto contra agosto es un poquito por encima, de hecho. Ahora en septiembre saltó la inflación, entonces eso está más o menos empatado. Y el resto de los programas viene aumentando muy por debajo de la inflación. Entonces ahí vemos dos cosas. Primero, que el presupuesto del Ministerio se viene concentrando cada vez más hacia los programas, en particular hacia el salario social comunitario, pero en general los programas que van a atender problemáticas, digamos, que tienen como interlocutor las organizaciones de la economía popular. Hay una redistribución hacia ahí. Por eso vemos que si vos sacás los programas estos, el resto, que igual es una minoría, aumenta muy por debajo de la inflación. Hay como una redistribución interna dentro del Ministerio hacia concentrar los cañones hacia ese sector, que son básicamente transferencias de ingreso a través, la mayor parte del salario social complementario, y la otra es el Hacemos Futuro. Esos dos son los grandes, ¿no? Eso en cuanto a lo que viene pasando este año. Para el año que viene cambia el panorama. Cambia el panorama porque ya no tenemos más el impacto de la ley de emergencia económica, que era lo que hacía aumentar, ese acuerdo fue lo que hizo aumentar el gasto en desarrollo social destinado a la economía popular. Y ya estamos comparando contra un 2018 que ya tenía eso adentro. Bueno, ¿qué estamos presupuestando para el año que viene? Y el gobierno lo que está haciendo, y acá voy a hacer una lectura más o menos rápida, pero quiero que nos detengamos un momento. Este es el ministerio entero. Si ustedes ven el Ministerio de Salud y Desarrollo Social entero, este número de acá está en millones de pesos, o sea, este número es 2 millones de millones, o sea, 2 billones de pesos. Cuando ustedes ven el mensaje del presupuesto,
te pone un cuadrito que están todos los ministerios y aparece Salud y Desarrollo Social y te dice que aumenta el 34%. Presupuesto contra presupuesto. Presupuesto del 2018 contra el presupuesto del 2019. Entonces vos decís, bueno, la inflación que están presupuestando es el 35%, estamos ahí. Ahí hay una pequeña trampa, que este ministerio ahora tiene esto que está acá abajo, que es la ANSES. De estos 2.900.000 es ANSES, y ahí están las jubilaciones. Y las jubilaciones ajustan por un índice que tiene 70% precios, 30 salarios, ¿no? Nunca me acuerdo si al revés o así. Y de hecho eso es lo que en contra de su voluntad le salva un poco las papas, en términos incluso macroeconómicos, por el volumen de vista que tiene, porque la fórmula de movilidad para los próximos meses, o para los primeros meses del año, si la inflación no se sigue acelerando, digamos, después de enero, febrero, ahora llegó a 6,5 mensual. Si eso baja, aunque sea un poquito, las jubilaciones van a aumentar en términos reales, porque miran el índice mirando para atrás, entonces toman la inflación pasada. Si, digamos, tenemos la perspectiva de que la inflación se desacelere. Si la inflación no se desacelera y se sigue acelerando, bueno, hay que tirar todo esto a la basura y ir a un escenario hiperinflacionario y mucho más de acá. Pero suponiendo que no se le va de la mano, digamos, asumamos ese escenario conservador, digamos, en términos optimistas para el gobierno, este dato del Ministerio de Salud y Desarrollo Social está de alguna forma ensuciado por lo que son las jubilaciones, que tienen un índice que el gobierno no pudo modificar todavía. Y como bien decía él, esto es un problema para la perspectiva del gobierno, porque la mitad, estos 2 billones de pesos, que son 1,9 de las jubilaciones, es la mitad del presupuesto total de la nación. El presupuesto total de toda la administración pública nacional son 4 billones de pesos. La mitad son las jubilaciones y pensiones. Entonces, si ellos no logran, digamos, operar sobre eso, les va a costar hacer un ajuste, más cuando la recesión va a hacer que los recursos sean mucho menores a lo que están presupuestando. Entonces, bueno, ahí está el tema. Pero fíjense, si nosotros sacamos, acá hacemos un subtotal de lo que sería el ex Ministerio de Desarrollo Social y sus entidades dependientes, ahí está el mismo, bueno, el presupuesto se organiza en jurisdicciones y después entidades. Entonces una es, adentro del Ministerio de Desarrollo Social tenemos el Ministerio de Desarrollo Social como entidad y después el Instituto Nacional de las Mujeres y el INAMS, ¿no? Ahí están todos los números, pero fíjense que 21% anual aumenta eso. 21% anual. Y aparte tenemos, bueno, pues, si nos metemos en salud, ahora voy a comentar, pero el 21% anual es 13.14 por debajo de la inflación presupuestada, digamos, que por debajo de la inflación que va a ser, pero bueno, como todos estos presupuestos creamos ya la inflación presupuestada, entonces la intención de ellos es ajustar 15 puntos reales a la guita que es el presupuesto del ministerio. Entonces ya no tenemos un año como fue en donde tenemos refuerzo hacia los de abajo, para contención social, digamos, de la perspectiva del gobierno, para llegar a comer de la perspectiva de la población. Eso ya no está más en el presupuesto. Entonces eso es un problema también en términos, bueno, ya de sociales, pero no estamos hablando de clase media acá, como ustedes saben. Estamos hablando ya de los que están más abajo. Y fíjense salud. Ahora salió en los diarios bastante de que el ajuste sobre el presupuesto de salud en particular es muy duro, y efectivamente es muy duro. Crece un 2% nominal el presupuesto de salud, que, digamos, de nuevo, el presupuesto de salud ahora figura como una secretaría de gobierno, y después hay algunos organismos o entidades que son dependientes del Ministerio de Salud. Hay varios hospitales nacionales, la Superintendencia del Servicio de Salud, el Instituto Nacional del Cáncer, el ANMAT, y este es el de laboratorio. Lo pongo salud porque bueno, no está todo ahí adentro, pero a salud le dan un hachazo mortal. Lo chequeé varias veces esto y digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo mierda están presupuestando la misma plata nominal que el presupuesto del año pasado con inflación del 35%? Y el Ministerio de Salud, digamos, compra medicamentos, básicamente, y paga salario. Ahora vamos a ver la estructura del Ministerio de Desarrollo, que no es tan intensiva en salario, porque da transferencias, básicamente.
Pero esto son menos atención pública de salud directamente, con menos salario, menos medicamentos. No hay otra forma de verlo ese ajuste. No sé cómo es que lo están disfrazando en el Congreso ahora mañana, pero es inexplicable. Y lo que sí aumenta el 36% más son las jubilaciones y pensiones, porque no pudieron reformar la ley de movilidad, todo lo que hubiesen querido, digamos. Que ahí está de nuevo la importancia, digamos, de la marcha de mañana. Bueno, eso es la estructura de gasto, se llama según clasificación económica de gasto, pero es básicamente, si tomamos solo lo que era desarrollo social, no todo lo que es ahora salud, desarrollo social, sino solo lo que hasta este año es desarrollo social, y miramos, comparando los dos presupuestos, la estructura del gasto no cambia demasiado. O sea, es bastante, cambia muy poquito. Fíjense que casi el 80%, el año que viene va a ser un poquito menos, es transferencias corrientes. Esto es básicamente transferencia de ingresos a personas, los programas que son transferencias sociales. Después hay otro gasto de consumo que son prácticamente 90% alimentos. Este desarrollo compra muchos alimentos para comer. Y recién después vienen los salarios. O sea que los salarios dentro del presupuesto del ministerio pesan menos del 10%. Y después hay otros gastos. Inversiones, la directa y otros. Con lo cual, cuando cualquiera que se le sienta del otro lado, digamos, la patronal, le dice, no, yo tengo que ajustar el presupuesto, entonces ustedes tienen que tener un aumento de cero, de lo que sea, pues pará, porque no te incide nada en el presupuesto, en el global del presupuesto del ministerio. La discusión del ajuste no está en el salario de los trabajadores, digo, hablando en sus propios términos, ¿no? Uno no quiere que ajusten nada, pero el salario no pesa nada en el ministerio. O sea, bueno, es una cuestión matemática, digamos. Si el salario pesa menos, por el 10%, que en realidad es menos, vos podés hacer una caída de los salarios de 10% y en realidad te ahorrás 1%. Esa es la proporción. O sea que echando todo el ministerio igual no se salva. No. Es poco relevante. Perdón por estar los números en el anterior, pero inclusive actualmente es menor que en el 2019. Sí. A ver, creo por el área, ese 10% de salarios sería hasta menor que el de 2018. No sé. A ver, si no me falla la vista. Es muy parecido, muy parecido. Me parece un poquitito menos, pero la negociación de lo que va a definir el presupuesto está acá, digamos, entre las organizaciones sociales. ¿Y la inversión real directa a qué refiere? La inversión real directa son las públicas, digamos, son las inversiones de capital. Cuando construyen algo, cuando hacen un comedor, no sé, un jardín, no sé qué es lo que construyen. De hecho, ahora vamos a ver ahí. Sí, pero sí, en algún momento acá igual estaría esto, eso me lo había buscado. Le voy a explicar el gráfico. Esto es, de nuevo, solo mirando el desarrollo social, es rubro por rubro, cuánto aumenta el porcentaje de un año a otro en el presupuesto, contra el presupuesto, transferencia 316, estos otros gastos, es muy poquita plata, perdón, el otro gasto de consumo 52, estos son los alimentos, no está poca plata. Remuneraciones le ponen un aumento del 21, o sea, de nuevo, 14 puntos por debajo de la inflación. Transferencia de capital, inversión real directa y otros gastos. Ese aumento grande de inversión real directa es porque hay una lista destinada a los estos son de primera infancia. Hay como unos 85 millones de pesos destinados a una construcción, remodelación de eso. FPI le llaman por la sigla, pero no sé qué de primera infancia. Sí, pero bueno. Centro de primera infancia. Sí, que es un modelo que se replica desde ciudad, que en realidad dejan de ser jardines maternales y jardines que dependen de educación para transferirlos a desarrollo social y a su vez sacan de convenio a los educadores, a los docentes y se tercerizan a través de asociaciones. Bien. O sea, es el mismo esquema de ciudad.
Este gráfico se completa con esta línea azul. La línea azul es lo que se llama contribución al crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que este aumento de 16% en transferencias me explica el 62% del aumento total del gasto del Ministerio. ¿Por qué? Porque el Ministerio gasta sobre todo en transferencias. Y este aumento, que es duplicar la inversión, porque van a hacer alguna obra pública de jardines, en realidad es poca plata, por eso me explica solamente el 2% de la variación del gasto del Ministerio. Entonces están las dos cosas cruzadas. Lo que acá podemos ver es, yo entiendo, esta parte no la revisé, el presupuesto también viene en las plantas de personal. Entiendo que están congeladas. No, ahora salieron las últimas plantas permanentes. A ver, contratados, planta permanente y contratados. Pero digo, no sé qué si hay una variación de cantidades de gente acá, de un año a otro. Pero si no la hay, siguiendo el discurso del gobierno, no la debería haber. Esto sería todo aumento de la paritaria. O sea, están presupuestando un aumento del 20% con una inflación de 35%. Bueno, en lo que sí, esto está bastante focalizado en los programas de la economía popular, porque ya lo teníamos hecho. Ya que estamos. Pero bueno, acá está. Este detalle es el mismo cuadro que habíamos visto para agosto, pero comparando los dos presupuestos. Y como les decía, el presupuesto cambia esto de que los programas que van a la economía popular aumentan por encima de la inflación y el resto no. Ya no. Hay ajuste para todos. Fíjense que el total del Ministerio de Desarrollo Social aumenta ese 21% que habíamos visto y se da vuelta. O sea, los programas de la economía popular aumentan 20, que son la mayoría, son 55.000 millones. Es un recorte arbitrario de los programas de la economía popular, no son estos que están acá. ¿Por qué? Porque lo definimos así junto con la CT, pero digo, es una división arbitraria. El resto de los programas, que son los que no figuran acá, tienen un aumento del 30%, aunque es mucha menos plata, ¿no? De 6 a 8. Y ahí yo me fijé, es difícil de ver qué es porque hay un programa de actividades comunes. Cuando ponen actividades comunes es una bolsa que después terminan reasignando con la otra. Son actividades comunes a varios programas. Eso es lo que más aumenta. Entonces es difícil saber en dónde es lo que dónde la van a terminar asignando. Sí. Una pregunta. Igual en economía popular básicamente son transferencias de ingresos a beneficiarios. Sí. Y en el resto, en realidad tienen que ver insumos, o sea que ese aumento uno sería como equiparable como el aumento en las remuneraciones y el otro es el que corre atrás de la inflación, que igual se estaría quedando atrás, pues se comprarían menos alimentos, aumentando solo por aumento más, se comprarían menos equipamiento, por en el caso de una panadería que trabaja en economía social, o sea, tal cual. aunque represente porcentualmente más, digamos. Claro. De hecho, que es abordaje territorial adentro tiene dos actividades que se llaman una ayuda urgente a personas y otra ayuda urgente a hogares, algo así, que atiende en situaciones de emergencia climática y de emergencia social. Sí. Fíjense que lo están matando, lo matan y lo estarían redistribuyendo hacia proyectos productivos comunitarios, que aumenta el 71% anual. Que ese aumento es engañoso. ¿Por qué es engañoso? Porque es presupuesto contra presupuesto. Y acá están los salarios sociales complementarios que se fueron incorporando durante el 2018, las altas. Entonces cuando uno compara con todo el presupuesto que no tenía considerado esas incorporaciones, parece mucho el aumento. Ahora, si uno lo compara, creo que un comentario más, este apoyo al empleo es, ahí adentro está Hacemos Futuro, que también tiene un aumento muy bajito. Eso de proyectos productivos comunitarios me lleva a esto. Les comento esto es cuánto se presupuestó el año pasado y esto es cuánto estimamos que va a cerrar el año. Porque específicamente para lo que es salario social complementario se presupuestaron 10.000 millones, pero estimamos que va a cerrar en 14. Por dos motivos. Primero porque aumentaron, ya hay 250.000, más o menos,
beneficiarios del salario social complementario. Y segundo, hay aumentos ya acordados que van acompañando o intentan ir acompañando la inflación. Digo intentan porque hay que ver, con la inflación de 6,5 mensual va a ser difícil. Pero hubo de acá a fin de año, de agosto hasta fin de año, unos acuerdos que levantan un poquito el ingreso, el salario, lo despegan del salario mínimo. Antes era la mitad del salario mínimo, ahora va a crecer por encima de la mitad del salario mínimo. Entonces, eso no estaba presupuestado, fue, digamos, peleado, con lo cual, si uno compara la comparación no contra el presupuesto, sino contra lo que efectivamente van a gastar este año, o sea, el presupuesto que están presupuestando el año que viene, contra lo que efectivamente van a gastar, que este es el presupuesto, acá 17, van a gastar 14, la variación es esta, 25%, no 71, 25%, de nuevo por abajo de la inflación. Entonces, este cuadrito lo que muestra es que si nosotros queremos que el Ministerio de Desarrollo gaste el año que viene, empatándole a lo que el mismo presupuesto dice que hay inflación, 35%, y además contemple este ajuste del salario social complementario, no comparándolo contra el presupuesto, sino contra lo que efectivamente van a gastar, ¿cuánta plata le falta al Ministerio? ¿Cuánta plata no está presupuestada? 15.000 millones de pesos, 15.700 millones de pesos le falta. Entonces, eso es, digamos, como para decirle a Stanley, sería la superministra, decir, todo bien con el presupuesto, pero me están faltando 15.000 palos para no perder contra la inflación. Para no perder contra la inflación. O sea, Con la que presupuestaron ellos. con la que presupuestaron ellos. Están faltando esa ahí. Que serían más de 15.000. ¿Cómo? Que la real se proyecta 35, Sí. que va a ser más, así que esos 15.000 van a quedar cortos. ¿Sí? Viste que los economistas nos gusta hacer pronósticos, pero depende de muchas variables, si es más o menos, probablemente sea más, pero 35 tampoco es un número de inflación para el año que viene, no, tampoco es, no me parece tan bajo, por ahí 40, digamos. Pasa que si ya es más, nos vamos a un escenario donde van a pasar otras cosas. Sí, igualmente es un escenario de inflación llega, digamos, a la la selección. población Bueno, del los Ministerio Carlos tiene Cancos, mucha ¿no? más incidencia lo destinado al gasto de la inflación, o sea, termina siendo mayor en una población vulnerable. Exacto. Por cómo se compone su canasta de consumos que la inflación promedio proyectada. Exactamente, claro. Esto es la inflación de alimentos. En Argentina, cuando hay inflación, los alimentos es lo que más aumenta, porque es lo que está atado a los bienes exportables. Entonces, cuando sube el dólar, suben más los alimentos. Pega más. Es mayor ahí la inflación. Por eso, aún siendo. Claro, es mayor, por eso. Digamos, está bien lo que dice, estamos tomando el 35% promedio, que en realidad para este sector va a ser mayor. Ahí sí los jubilados. Y los jubilados que consumen medicamentos, peor. ¿Es posible hacer una proyección? Digo, estoy medio obsesionada con el tema de. ¿Se puede hacer una proyección de cuánto puede aumentar el seguro en función del monto? ¿El seguro, el salario social? Sí. Se puede pensar, porque digo, es una política de este ministerio que no tiene, es netamente transferencia, si no implica ninguna, inclusive no tenemos como trabajadores ningún tipo de intervención sobre el programa, o sea, es netamente transferencia. Se puede pensar, teniendo en cuenta estos números, cuánto puede ser que pueda llegar a aumentar en un año electoral, digo, para hacer una lectura también política de... ¿Cuánta guita más le van a poner? Si no quieren que pierda contra la Hoy inflación... en día sabemos que aproximadamente hay 250.000 titulares, ¿sí? Sí, si no quieren que pierda contra la inflación y tomando los 250.000 titulares y haciendo un ajuste una vez por trimestre para empatar contra ese 35%, ese 21.700 millones contra los 14 que van a ejecutar este año y contra los 17 que presupuestaron. Sí. 21 en vez de 17, digamos. Claro. Esa estimación que vos decís es ese número, que ahí figura como propuesta porque es de mínimo, digamos, no si estaba escrito como propuesta para el MT, que lo sello y todo. Pero sí, ese sería el monto. Está bien. Esto es un detalle de lo anterior, digo, no sé, después se lo podemos dejar hasta todos estos numeritos, no
no me parece que valga la pena ahora mirarlo. Y esto es lo que dice el presupuesto en cuanto a cantidades. El presupuesto también tiene en ese fascículo que les decía, que lo pueden bajar, tiene unas 30-40 páginas. En el mensaje del presupuesto están las metas de cantidades de beneficiarios por los principales, digamos, programas. Y, por ejemplo, este es el de Hacemos Futuro, etc., ¿no? Sí. Para el año que viene ponen una cantidad similar a la de este año, 240.000. Y acá, para este, que es el desarrollo social complementario, como comentó en 2018, que en realidad este número se queda corto, porque esto es un número promedio durante el año, pero hoy, de hecho, si uno hace la cuenta entre lo que están devengando por mes y cuánto sale un salario individual, pues yo no tengo acceso a la base de cuántos son, pero da que son 260.000 hoy. Entonces, y el año que viene están diciendo 241, o sea que esto está subestimando cantidades y está subestimando precios, digamos, salarios, las dos cosas. Por eso digo, la otra estimación que habíamos dicho le pone 260.000 sin perder cuenta de la inflación. Es esa plata que veamos. Lo de políticas alimentarias también, digamos, son asistencias a comedores y la asistencia de alimentación a personas en situación de vulnerabilidad. Bueno, también hay, no me acuerdo ahora, también fue la misma cantidad. Cantidades similares, ¿no? Salvo en este que ponen un aumento, pero que está subestimado. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, esto es economía social, la asistencia a las organizaciones, los créditos otorgados de 23.000 a 30.000, son metas presupuestarias, no quiere decir que después es lo que están diciendo. Bueno, este es raro porque en el programa de asistencia a espacio de primera infancia, así de peligro porque es espacio de primera infancia. Dice que van a asistir a más, pero le bajan el presupuesto. En la guita, si ustedes van a asistencia de primera infancia, acá, asistencia a promoción de espacio de primera infancia, tenía 1.500 millones el año pasado, ahora tiene 500. ¿Y cómo vas a asistir más si con un tercio de la plata? Nosotros ahí preguntamos, nos decían que eso podía ser, digo, a las organizaciones preguntamos que era porque este año se construyeron y el año que viene se van a dejar de construir. Pero en realidad cuando uno ve el desagregado no es la inversión lo que cae, la inversión de capital. Entonces, bueno, es raro. No, estoy tocando más. Bueno, y creo que no sé si hay más números. Creo que está. Esto quedó acá en el editor, pero bueno, es la PUAM, la prestación universal del adulto mayor. El presupuesto incluye en la ley del presupuesto unos artículos que restringen el acceso, básicamente dicen antes vos podías acceder y seguir trabajando, ahora no. Y antes vos podías acceder y no te preguntábamos nada más que los requisitos formales, ahora te vamos a hacer una especie de test de pobreza, digamos, con una asistencia social, como más focalizado. Exacto. Eso igual lo estaban intentando pelear ahora. A veces uno nunca sabe, si son cosas que ponen para negociar y entonces van para atrás, pero te metieron igual el ajuste grande en otro lado, ¿no? Pero está en la ley, o sea, en el articulado de la ley, artículo 37 y 38 de la ley. Bueno, eso no quiero aburrir más, si quieren charlamos. Eso es todo. En primer lugar, agradecerles, la verdad que la charla en nuestro sindicato nos vamos mejores de cuando entramos, más deprimidos también, que no vamos a tener el salario. Pero hay una pregunta concreta que está atado y vinculado a lo de mañana. Mañana el movimiento obrero organizado va a estar disputando en la calle políticamente la aprobación o no de este presupuesto y tratando de condicionar a los diputados y diputadas que aún no tengan su determinación con respecto a este tema. La pregunta concreta para la mesa es: ¿qué beneficios consideran ustedes que tendría la clase trabajadora y los sectores de la economía popular y del campo popular en que no se apruebe el presupuesto 2019? Una pregunta más, que son por ahí un compilado de preguntas. No, yo una noticia que escuché hoy, o leí,
que hablaban de que la asignación universal por hijo se iba a dejar de pedir el tema de la vacunación y el tema de los estudios. Y con esto de hablar del presupuesto, del achicamiento, todo eso, uno podría decir, bueno, menos cuestión burocrática, administrativa, todo eso. Pero a la vez, viendo los recortes en salud, en educación, todo eso me hace más que la no presentación de eso va vinculado a que para que vacunar a un pibe te va a llevar la vida y que no vayas a putearlo porque no podés conseguir el certificado, o digo, si también no tiene que ver ese achicamiento con ese tipo de cuestiones, ¿no? Por un lado venderlo como, bueno, te vamos a pedir menos, pero resulta que no vacunar a los pibes ni mamados. Entonces digo, si esto tiene que ver con esa cuestión, pregunto porque hoy lo leí y lo primero que me vino fue más por el lado del ajuste que por el lado del beneficio administrativo. ¿Otra pregunta? Respecto a la segunda pregunta, yo no tengo respuesta, ¿no? La verdad que desconozco si lo hacen por eso. Sé que hay un ajuste, como le señalaba el compañero, en el área de salud y de vacunas, que va a ser violento y que creo que, bueno, también tiene que ver con eso. Si no te voy a proveer la vacuna, no te lo voy a pedir. Creo que puede tener, es una de las lecturas. Desconozco si fue efectivamente el motivo de esta agilización, entre comillas, de trámites. Y respecto a la primera, sobre por qué no aprobar este presupuesto, o sea, creo que tiene el beneficio en términos políticos de que es un freno a una consolidación de esta desigualdad social. Es decir, porque que no se apruebe este presupuesto significa que van a tener que reelaborarlo y ya con un poco más de participación, si se quiere, del Congreso, del pueblo en general, o por lo menos ese es el mensaje que se debería dar. Es decir, bueno, consensuemos un presupuesto que no sea el del fondo, de nuevo, entendiendo que el fondo está representando un interés, digamos, o sea, es un interés que impone lo que va a gastar el resto, es decir, que le impone la restricción presupuestaria a todos los demás. Bueno, yo no tengo. ¿Se avanza con el 2018, digamos? No, se avanza, digamos, esta es una política aliada a un modelo político y económico que tiene que ver con la alianza que hoy gobierna. Es decir, no va a cambiar esto el eje de política económica del macrismo, a mi entender. No es que porque el presupuesto no lo votan, lo que sí aparece es un contrapoder, digamos. Es decir, no es que va a cambiar lo que está haciendo el macrismo, pero sí aparece alguien que empieza a frenarle lo que quiere hacer. Frenarle concretamente, no solo en la calle, sino ya en una articulación en el Congreso. Es decir, este modelo de imposición, llamémoslo, del interés financiero por sobre todo lo demás, ha tenido pocos escollos en el Congreso. Con lo cual sería un primer escollo ya institucional, no solo en la calle, que ahí sí ha tenido problemas que todos sabemos, o sea, se ha frenado, un montón de políticas se frenaron en la calle, pero no hubo la misma respuesta del ámbito institucional, digamos así, del Congreso. Con lo cual esto sería una primera forma de frenar institucionalmente el modelo, es decir, no solo en la calle, sino institucionalmente. Lo que pasa es que, bueno, por eso hay que ver la dinámica que esto tiene. Tiene una dinámica, en general lo tratan de llevar medio cocinado, con gobernadores, etcétera. Hay que ver qué negociaron tras bambalinas. Pero la gestualidad mañana para mí es importante, incluso en el peor escenario, que es que esto, el macrismo logre los votos para que esto sea el presupuesto nuestro del año que viene. No deja de ser un llamado de atención importante para los legisladores. Es decir, fíjense que no alcanza solo con negociar con los gobernadores tras bambalinas, sino que el pueblo está mirando finalmente una persona es la que vota, y eso se está viendo, se está difundiendo. O sea, creo que hay una presión social totalmente necesaria ya para también empezar a encaminar
lo que va a ser la estructura política que va a enfrentar este modelo el año que viene. ¿Sí? Ya también en la unidad en acción, como suele decirse el sindicalismo, tiene que ver con esto también, con decir, bueno, ya el no nos está uniendo cada vez más. Luego, obviamente, es un proyecto político y hay que enfrentarlo con otros instrumentos de la política. Respecto al devenir de esto, aunque no se apruebe, el macrismo va a seguir implementando estas políticas, porque ya lo hizo. Este no era el presupuesto del 2018, que casi que se parece. O sea, más ajuste respecto a lo que había, pero es un ajuste que el mismo gobierno se felicita a sí mismo por lo que está logrando ajustar, que toma el sector público, pero que en realidad es un ajuste a la economía, es decir, es un ajuste a la actividad productiva en la Argentina, es decir, un ajuste a una forma de materialidad económica a un proyecto político. Es decir, ellos no estaban preocupados, de hecho, poco les preocupa la contabilidad y las cuentas en orden. Estas cuentas no están en orden, no van a estar en orden, y fingen una preocupación por las cuentas, digamos. Lo que ellos tienen es un proyecto político en la cabeza. Después, si las cuentas les cierran o no, lo charlan más adelante, ven la forma, pero lo que sí tienen claro es que hubo un modelo económico que sustentó una distribución del ingreso en campo nacional y popular, con sus limitaciones, con eje en la industrialización, que también tiene sus limitaciones, etcétera, pero que era un proyecto económico que viabilizaba una distribución del ingreso, un acuerdo. Si la política te da el acuerdo distributivo, dice, bueno, más o menos repartamos la torta así, este es el compromiso, y luego eso hay que ponerlo en la cancha y ver qué pasa en el sistema económico, si valida o no esa distribución del ingreso que se propone en la política. Cuando la valida, se retroalimenta y el sistema se afianza. Cuando empieza una tensión porque la economía no te valida la distribución del ingreso que propone la política, empieza la tensión política y se desarticula lo político y lo económico. Y empieza la crisis económica y la crisis política. En el caso, se desarticula el modelo económico que tenía que ver con esa distribución del ingreso. Se ve claro en el caso argentino, cómo cambió a partir de ahí, si comparamos los dos modelos del kirchnerismo con esto, se ve claro también cómo fue el proceso en Brasil, etcétera, de cómo lo que hubo fue un cambio político en la distribución del ingreso, y ahora el proceso es, esta es la distribución del ingreso que queremos, por eso yo lo asimilaba a la paritaria, es decir, porque hay una imposición, una paritaria es el resto de la sociedad. Si yo como interés dominante quiero esto y no necesito negociar ya ni siquiera en el campo, el mensaje este de te voy a colocar, te pido perdón todo, te voy a colocar impuestos, y si yo no me llevo lo que quiero te voy a colocar más impuestos, está dando un mensaje, es decir, yo no estoy restringido presupuestariamente. Es decir, el soberano, en términos económicos, digámoslo así, es aquel que no tiene restricción presupuestaria. Es decir, que dice, yo voy a ganar lo que quiero y ustedes son los que se van a ajustar para que yo gane eso. Esa es parte de la soberanía. El soberano de la época monárquica en adelante, el soberano es el que decide lo que va a ganar él, y en función de eso ordena a nosotros. Coloca restricciones, dice, bueno, para que yo gane esto, vos no tenés que gastar más que esto. Y acá lo están diciendo, para que yo gane con tipo de cambio mínimo 50%, que está subestimado, como dijimos, y aparte que falta toda la parte del Banco Central, falta toda la parte de las provincias, etcétera. O sea, el mecanismo de deuda en su conjunto es mucho más complejo que esto. Para que yo gane todo eso, ustedes tienen que gastar hasta acá, vos tenés que gastar hasta acá, y este es el mensaje que nos están dando. Por lo cual es un mensaje de subordinación político, mucho más que económico. El problema que tienen ellos es que no les está funcionando. Como están todavía imponiendo el acuerdo distributivo políticamente, han dejado de lado los mecanismos económicos, entonces está totalmente trabada la economía. También es una estrategia para negociar la paritaria, pero a su vez en algún momento tiene que funcionarles el modelo económico, si no es un modelo de saqueo, que es lo que estamos viendo. Hasta ahora vemos un modelo de saqueo. Si tienen un modelo económico atrás, tienen que en algún momento hacerlo andar, que es otra distribución, llamémosla otra división del trabajo. Así que ellos no tienen problema en destruir todo el aparato industrial, no tienen problema en llevar, digamos, los derechos laborales, pasar del Estado de Derecho al Estado de servidumbre, volver a la servidumbre, etcétera, porque ellos consideran que esa parte del trabajo le estaba dando validación económica a un sector político que se enfrenta políticamente a ellos, como así el antiperonismo. Es decir, había una base económica que sustenta un proyecto político. Esa base económica ellos no tienen ningún problema en destruirla, porque saben que si la destruyen, si destruyen la industria, destruyen los sindicatos, si destruyen los sindicatos, debilitan a los trabajadores, los debilitan sus derechos. Si ellos saben que
sacando desde abajo, van echando todo lo que se construye socialmente a partir de la base material. Creo que en eso van a seguir avanzando, porque ese es su proyecto. Esto es una muestra del proyecto de lo que ellos quieren, que básicamente en su proyecto de país no tiene que haber una nación. Eso lo dijeron de entrada. Cuando ellos sacan, yo siempre, digamos, sesgo, si se quiere profesional, estoy muy atento a las políticas monetarias, etc. Cuando lo primero que hace Sturzenegger fue sacar todos los billetes que referenciaban simbólicamente al Estado-Nación y coloca animales que referencian el territorio. Y eso está dando un mensaje, es decir, la Argentina se tiene que desintegrar nacionalmente para integrarse a otra división del trabajo, como territorio. Es decir, son territorios, no el Estado-Nación, sino territorios que se anexan al capitalismo global. Por eso tienen que destruir la idea de Estado-Nación, porque el Estado-Nación también es lo que da sustento al trabajo con derechos. O sea, el Estado-Nación es el Estado de Derecho. Si yo quiero sacar derechos, tengo que sacar el Estado de Derecho, y para eso tengo que empezar a destruir la idea de nación, que es el fundamento. Y es el fundamento del trabajo. Previo al Estado de Derecho, lo que había no era trabajo, era servidumbre. Es decir, el trabajo tiene una connotación física y una connotación social. El sujeto político, que es el trabajador, el trabajo no es solo hacer una actividad física, sino que esa actividad física está acompañada de ciertos derechos sociales, etc. Eso es trabajo, lo otro es servidumbre, el Estado prelaboral. Bueno, hoy si se fijan, hay un ataque no solo a todas las herramientas jurídicas del trabajo, sino que algo que se empezó a hacer, que es la lucha, que a mi entender, no solo reivindicar los derechos laborales, sino que hay que dar un paso más, que es empezar a establecer como si fuera una justicia o mecanismos, digamos, judiciales para los deudores. Que hoy el principal mecanismo de explotación financiera es la deuda. Entonces hay que ir a lugares así como existen los tribunales laborales, se trata de mediar la asimetría con un derecho laboral entre el trabajador y el patrón, porque hay una debilidad del trabajador y por lo tanto hay una mediación social que trata de equilibrarla. Hoy hace falta esa mediación social respecto de los deudores, porque si no es inaudito, estas tasas de interés, o sea, esto que estamos viendo ahora, que es la mega estafa financiera, no tiene ningún lugar donde uno pueda denunciarla. No hay ninguna institución donde uno pueda ir como una familia de los sectores populares, la economía popular, a decir, yo ya no puedo estar en esta usura que me cobran cada vez que voy a buscar una cocina, me cobran 10 veces más porque me están colocando en el consumo, me están colocando el costo financiero. Esto ya agarró la clase media, que antes no sucedía. Antes las víctimas de la usura siempre fueron los sectores populares, la cueva que le daban a los que no les daba el sistema formal. Hoy ya toda la clase media es víctima de la usura. Por lo tanto, estamos sintiendo ahora lo que sienten los sectores populares que están afuera del sistema, digamos así. O sea, todo ese mecanismo de explotación financiera lo estamos viviendo. Ya no alcanza con defender derechos laborales, hay que defender también derechos financieros. Creo que es otra etapa, una vez que uno identifica que el enemigo está pasando por ahí. O sea, hoy la gran sumisión se está dando en términos de esto que ahora se está generando y que genera desestabilidad en términos macroeconómicos, todo, pero que en algún momento viene con una violencia cuando hay que pagarla. Todavía se está generando, o sea, todavía no vivimos lo que es pagar la deuda, todavía se está generando. Me parece que hay ahí un espacio que en ese contexto, decirle que no a este presupuesto, empezar a armar algo que es un proyecto político, mucho más que la incidencia concreta que esto va a tener. Esto no va a tener ninguna incidencia en el macrismo, lo debilita. En definitiva, hoy es importante. No, yo coincido. Creo que tiene un significado político en términos administrativos, digamos, concreto, que no es lo que se juega, digamos, mañana en la calle. El presupuesto puede no aprobarse y seguir funcionando el gobierno por decreto, autorizando partidas por decreto, cosa que ya ocurrió en la gobierno de Cristina. Hubo un año con un presupuesto, creo que el primer año que ellos hicimos en 2012. La significancia que tiene es un significado político del rechazo de la sociedad, de los trabajadores a lo que implica políticamente este presupuesto. Creo que es esa la cuestión. Coincido con lo que dijo él. Sí, es muy buena, una cosita para agregar, es muy buena la lectura que hay en el campo popular, que del presupuesto del Fondo Monetario. Porque esa es la lectura política, al margen de la partida. Sí, esto es el presupuesto de un colonialismo.
Creo que eso, que es un acto reflejo del campo popular argentino, es destacable y es lo que te pone en otro pie en otra situación. O sea, se entiende que esto no se resuelve trabajando, se resuelve en una disputa política. Ni se resuelve echando la cabeza, contando la productividad, todo eso lo sabemos del campo popular. Entonces, el reflejo de este es el presupuesto del fondo, que es la consigna política, que aparte también coloca un enemigo más claro, un enemigo que no es la discusión interna, ¿viste? De internas dentro del campo popular, sino volvemos al enemigo de siempre. Me parece que como reflejo político la consigna es clave, te posiciona políticamente, te posiciona rápidamente, todo el mundo lo entiende, no hace falta explicar más nada cuando uno dice este es el presupuesto del fondo. Bueno, agradecemos a Pablo, a Andrés, y los esperamos para la próxima actividad o para el presupuesto.